Aleluya, amados Sahim. Aleluya, bendito es Yahweh Sebaot. Bueno, pues vamos a comenzar con el estudio. Abran su Biblia en el libro de Deuteronomio. Sí, vamos a empezar. Vamos todos juntos para allá. Deuteronomio 1. Y mientras ustedes buscan el capítulo 1 del libro de Deuteronomio, yo les voy a ir comentando acerca de esta importante parashá. La parashá de Barim, la parashá Deuteronomio, pero lo correcto es de Barim, ¿verdad? Ahorita les voy a platicar por qué. De Barim significa palabras, y este libro comienza diciendo, estas son las palabras, estas son de Barim, las palabras. Entonces, el nombre correcto no es Deuteronomio, sino de Barim. Esta parashá de Barim es la número 44, anótenlo, 44 de 54, qué increíble, el tiempo se ha ido muy rápido. Esta parashá es la número 44 de 54. Y abarca desde Deuteronomio 1, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 22. Voy a repetirlo todo. Esta parashá es la número 44 de 54. Y abarca desde Deuteronomio 1, verso 1, hasta el 3, verso 22. ¿Amén? ¿Sí? La haftará, la conclusión, es Isaías 1, del verso 1 al verso 27. Amén. Una vez más, por si alguien no alcanzó a notar, parashá de Barim es la 44 de 54 y abarca desde Deuteronomio 1:1 hasta el 3:22. Y la haftará es Isayahu, capítulo 1, verso 1 hasta el verso 27. El título de la parashá de Barim significa palabras, y al igual que el libro. ¿Por qué se llama así? Ya lo dijimos, porque empieza el capítulo 1 mencionando estas son las palabras. El libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, es como tal un resumen, un concentrado, vamos a decirlo así, de la bendita Torá. ¿Por qué? Porque Moisés, ya en la etapa final, como lo vamos a ver, ya cercana a su muerte, decidió aprovechar el tiempo y hacer un concentrado, una compilación de todo lo que ellos habían pasado a lo largo de estos 40 años en el desierto, desde que salieron de Egipto y hasta ese día que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. En esta compilación, Moshe, les da palabras de reproche a los hijos de Israel, pero no son palabras de reproche como los reproches que muchas veces entre la gente hay, no, sino que Moisés los estaba criticando, pero de una manera constructiva, les estaba diciendo, ustedes hicieron esto, hicieron lo otro, y pasó aquello. ¿Sí me doy a entender? No es una crítica de como las personas que son criticones, o sea, que critican por criticar. No, sino era una crítica constructiva para que ellos, los hijos de Israel, que recordemos era la segunda generación, reflexionaran antes de entrar a la tierra prometida. En esta parashá, amados Sahim, se estudian, entre otros, los siguientes puntos. No los anoten, recuerden que para hacer sus apuntes pueden revisar el video, regresarle un poquito y revisando con calma. Se estudian las promesas de Yahweh en Horeb, el nombramiento de los jueces, los 12 espías, el castigo de Yahweh a Israel, la derrota en Horma, los años de Israel en el desierto, la derrota de Sehón y Og, y el establecimiento de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés al oriente del Jordán. Esto se estudia en esta parashá. Sí, aleluya. Ahora, lo voy a repetir una vez más, nada más por si a alguien se le fue alguna idea. Recuerden, los apuntes los pueden hacer ustedes ya que está el video en YouTube. Las promesas de Yahweh en Horeb, el nombramiento de los jueces, los 12 espías, el castigo de Yahweh a Israel, la derrota en Horma, los años de Israel en el desierto, la derrota de Sehón y Og, el establecimiento de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés al oriente del Jordán. Aleluya. Bueno, voy a repetir un poco del contexto, es muy importante. Recuerden siempre repetir, nos ayuda a reafirmar las ideas por si alguna idea se nos estaba escapando. Moisés sabía que ya iba a morir. ¿Cuándo se lo dijo el Eterno? Podemos verlo en Números, si quieren vamos para allá, un poquito más atrás, Números 31.
Números 31, porque de aquí vamos a partir estudiando con mucho gozo esta parasha. Números 31, verso 2. Números 31, verso 2. Ya lo tienen, si no, anoten la cita. Dice, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. ¿A qué se refería el Eterno aquí? A que Moisés, después que terminaran esta batalla contra los madianitas, iba a morir. Iba a morir. Entonces, Moisés, lejos de ponerse triste, de ponerse deprimido, y no es crítica para las personas que están pasando por una depresión, sino para reflexionar, para aprender de esto, Moisés no perdió el tiempo. Rápido empezó a escribir el libro de Deuteronomio, el libro de Devarim. De hecho, lo escribió 37 días antes de morir. 37 días antes de morir. Y les empezó a hacer, como lo decía hace un momento, un concentrado, una compilación de la bendita Torá. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel pudieran recordarla. Recordemos, para todos los nuevecitos o todos aquellos que no tienen, que no sabían esto, la Torá principalmente en esos tiempos se transmitía. Sí había libros, de hecho está escrito en la Torá que es un mandamiento escribir para cada uno un libro de la Torá, pero lo que se hacía era que era cantada. ¿Sí? Bereshit bara Elohim et shamayim bet haaretz. ¿Sí? O sea, se cantaba, la Torá se cantaba y de esa manera pues nuestros padres podían recordarla de una manera más fácil. Y hasta el día de hoy, pues la casa de Judá ha guardado algunos de esos cantos y por eso ellos cuando leen la Torá a veces también la leen cantada. El libro de Devarim que escribió Moisés quiere decir palabras, ya lo dijimos, y fueron las palabras de reproche, de crítica constructiva que Moisés les legó, es decir, les dio, les heredó a Israel. Obviamente todo esto permitido por Yahweh. No es la finalidad del libro estar nada más reprochando, sino hacer énfasis en todo lo que los hijos de Israel no deberían repetir, que reflexionaran en sus fallas, pues el pecado les había causado que en lugar de 11 días en llegar de la tierra de Oreb hacia la tierra prometida, tardaran 40 años. Entonces, esto era muy importante. Recordemos que la generación que salió de Egipto, lo vamos a ver aquí más adelante, había muerto en el desierto. Vamos a empezar leyendo los primeros versos de la parashá. ¿Listos? Deuteronomio, Devarim 1, verso 1. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel al este del lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Disahab. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas. En algunos idiomas todavía se les nombra a los días como jornadas. Por ejemplo, en el italiano, giorno, buon giorno es buena jornada, buen día. Bueno, en el portugués feira, ¿no? Que quiere decir como jornada también, vamos a decirlo así. Entonces, 11 días hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, en el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh le había mandado acerca de ellos, después de que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Y entonces Moisés, ustedes pueden continuar con la lectura, Moisés empieza a recordarles cómo es que habían llegado ahí. De este lado del Jardín, dice en el verso 5, en tierra de Moab resolvió Moisés declarar esta Torá, esta ley, diciendo, y empieza a narrarles todo lo que habían pasado, los 2 espías, etcétera, lo que vamos a ver a continuación. Moisés les recuerda, en pocas palabras, en los primeros versos, que de no ser por su rebelión, habrían tardado menos tiempo en llegar a la tierra prometida. ¿Qué podemos aprender de estos pequeños versos, de estos versos primeros? Moisés ya era grande, tenía 120 años, ya estaba cansado de las rebeliones del pueblo, porque como veremos, o como hemos visto, por ejemplo, en el libro de Números, Moisés llegó a cansarse, a hartarse y se enojó, por eso golpeó la peña en lugar de hablarles, ¿recuerdan? Sin embargo, Moisés no guardó rencor en su corazón, porque era un siervo de Yahweh, él perdonó al pueblo sus continuas rebeliones durante 40 años y empezó a prepararles el alimento espiritual
para cumplir la encomienda que Yahweh le había dado. De Moisés podemos aprender muchas cosas, lejos de criticarlo, porque a pesar de que, siendo él ya mayor, podría haberse retirado y decir, bueno, pues yo ya sé que pasando la victoria contra los madianitas, pues yo seré recogido a mi pueblo, me voy a dedicar a descansar, a disfrutar a mi familia. No, Moisés siguió trabajando hasta el último día. Él empezó a hacer esta compilación y aprovechó cada minuto del tiempo limitado que todos tenemos. Él sabía que iba allá a morir, que su tiempo se acercaba. Cada uno de nosotros, amados Sahim, sabemos que tenemos el tiempo limitado. Preguntémonos hoy, ¿en qué lo invierto? ¿En qué invierto mi tiempo? Cada minuto que pasa, cada minuto que avanza en el reloj, ya no lo recuperamos. Cada Shabbat, cada fiesta, cada día es un tiempo que aunque seamos muy jóvenes o seamos muy mayores, ya no vamos a recuperar. Y eso podríamos considerarlo que es un tesoro. ¿A qué dedicas ese tesoro, amado Ahmad? Recibimos hace años la advertencia, ¿recuerdan? ¿Sí? Dancen, son los últimos Shabbatot. Son los últimos Shabbatot. Nuestro amado Roy nos advertía. ¿Qué hicimos durante ese tiempo? ¿Lo aprovechamos? ¿Lo disfrutaste? ¿Sí? ¿Danzaste, gozaste, reíste? ¿O estuviste con la cara larga, tal vez preocupado por cosas que nunca sucedieron? Porque el 90% o el 99% de las cosas que nos preocupan no suceden. Ahora sabemos que tenemos otra palabra, que viene Yahshua, que Yahshua se acerca, que estamos en los últimos tiempos, pero que no por ello nosotros tenemos que vivir preocupados. Así como Moisés sabía que su muerte se acercaba, nosotros sabemos que no que nuestra muerte se acerca, sino que nuestra vida eterna se acerca porque Yahshua viene pronto. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Si lo estamos aprovechando bien, vamos a recibir un galardón, pero si no lo estamos aprovechando bien, vamos a recibir palabras de reproche. Vamos a Efesios. Recuerden, nosotros somos mesiánicos, benditos Yahshua HaMashiach, y estudiamos el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Vamos al libro, que es la carta, realmente la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Vamos para allá, permítanme un momento. Si ustedes ya llegaron, enseguida los alcanzo. Efesios, bendito es Yahshua. ¿Ya lo tienen? Efesios 5, capítulo 5, verso 15 al 20. Miren, vamos a leerlo con gozo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Adón. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Ruach HaKodesh. Ahora vamos a complementar esta cita. Vamos aquí adelante a Colosenses, en el capítulo 4, en el verso 5. Colosenses 4, verso 5. Vamos para allá, amados Sahim. Dice, Colosenses 4, verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, amados Sahim. Ahora, si ustedes gustan, anoten la cita, yo la leo. La cita es Salmo 90, o los que sean muy ágiles con su Torah, todos, ¿verdad? Aleluya. Salmo 90, verso 12. Vamos a leerlo. Si ustedes no son muy diestros, anoten la cita, yo la leo con mucho gusto para ustedes. Dice Salmo 90, verso 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Es una petición para Yahweh. Que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, verso 12, que traigamos al corazón sabiduría. ¿En qué estás invirtiendo el tiempo de vida que Yahweh te ha dado? Todos en nuestra vida pasada tal vez no lo aprovechamos, muchos no lo aprovechamos, otros sí, y sin embargo hoy tenemos todos la oportunidad de aprovecharlo. ¿En qué? En lo más importante, la vida eterna. La vida eterna, el aprovechar, lo que estamos haciendo hoy en este momento es aprovechar el tiempo. Aprovechar e invertirlo correctamente. Hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Hay gente que trabaja mucho, que hace esto, que hace el otro. Sin embargo, todo eso se queda. Trabajan años para conseguir, no sé, un vehículo o una casa y eso se apolilla, eso se deteriora, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿En qué estamos invirtiéndolo, amados Sahim? Tenemos que invertirlo en crecer espiritualmente, porque el alma es eterna, ni siquiera nuestro cuerpo. Ya lo dijo nuestro amado Roe, y lo dice Rav Shaul,
el ejercicio de poco aprovecha. No quiere decir que de nada, pero lo que importa es lo espiritual. Si yo tengo un alma apegada y con conexión a Elohim, que estoy en comunión con Él, entonces mi vida será bendecida en lo físico y en lo espiritual, porque estoy creciendo en lo que es eterno, en lo que es para siempre. Ahora, amados Sahim, vamos a regresar a Deuteronomio 9, no, perdón, 1, verso 9. Deuteronomio 1, verso 9. Vamos para allá. La intención de cada tema, siempre, amado Sahim, desde que nuestro amado Roe, el Eterno abrió la congregación a través de él, y desde que nuestro amado Roe abrió las puertas de la congregación, ¿verdad? Es que todos hagamos teshuvá de lo que haya que hacer teshuvá, que todos hagamos un arrepentimiento, una corrección, que siempre nos mantengamos en el camino derecho. Y los que son santos, que sigan santificándose. A lo mejor tú que ya eres Kadosh, tú que ya guardas bien la Torah, que guardas la santidad, estás desaprovechando un tiempo valioso que podías dedicarte a estudiar, que podías dedicarte a crecer más, amén, a trabajar en la obra, a compartir tarjetas. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 1, verso 9 al 12 vamos a leer. Dice Deuteronomio 1, 9. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, habla Moisés, yo solo no puedo llevaros. Yahweh vuestro Elohim os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Y entonces Moisés pregunta, cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Lamentablemente, en el pueblo siempre va a haber pleitos y disensiones, está escrito. Y esto no debe de sorprendernos a los que somos autoridades ni a nadie, porque siempre hemos escuchado de nuestro amado Roe, porque lo dice la Torah, que hay trigo y cizaña desde siempre. Hay trigo y cizaña desde siempre. Sin embargo, y aquí es donde todos los que somos trigo, tenemos que estar muy atentos. Todos los que amamos al Eterno no debemos permitir que la cizaña nos use para agotar a los siervos de Yahweh. Por eso nuestro amado Roy grabó el tema las malas influencias. Las malas influencias. Todos saben, aunque ahorita las congregaciones ya son diferentes porque nos conectamos por videollamadas, etcétera, etcétera. Todos saben quién es el que no anda bien en una keila. Por cómo escribe en el WhatsApp, por cómo hace esto, por cómo publica. Si tú conoces a alguien así, apártate, porque si no, esa cizaña podría usarte para causar un problema, para causar una dificultad al siervo del Eterno. Eso es lo que nosotros tenemos que estar siempre bien pendientes, porque Moisés, a pesar de ser el varón más manso, como está escrito en la Torah, él se enojó, él se cansó. Eso está en Números 20. En Números 20 yo voy para allá, ustedes quédense ahí. Números 20, verso 10. Anoten la cita. Dice, y reunieron Moisés a Aarón y a la Keilah y delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Imagínense, el hombre más manso sobre la tierra se enojó, se molestó, estaba cansado, porque el pueblo era rebelde, porque el pueblo seguía causando problemas, pero tú eres trigo, tú no eres cizaña, evita la cizaña. Muchas veces la cizaña va a querer causarle problemas al trigo, eso es normal. Y los roim, yo sé que allá, yo en esta ocasión, permítanme, yo no lo digo por mí, sino lo digo por los roim, nuestro amado Roe, ya saben que va a haber problemas porque el trigo siempre va a querer ser afectado por la cizaña, pero que no te involucren. Guárdate en santidad, evita las malas influencias. Muchas personas a veces quieren hacerse pasar por trigo, tengan cuidado. ¿Por qué quiero hacer un hincapié en esto? No porque yo sea Roe y quiera decirlo esto por mí, no, yo lo digo porque es de bendición para todos. Porque es muy triste, yo tuve oportunidad de revisar la tradición oral verdadera, todo lo que escribió, por ejemplo, Flavio Josefo después de la muerte de Moisés, y fue a un trago muy amargo para el pueblo de Israel. Y oraron, lo veremos más adelante, durante 30 días por la muerte de Moisés. Pero ¿qué diferencia hubiera sido que en lugar de llorar 30 días hubieran quedado contentos,
de haber valorado al maestro, porque la casa de Judá le dice Moshe Rabenu, nuestro maestro, porque nos enseñó la Torá, que le dio Yahweh a él. ¿Qué diferencia hubiera sido que en lugar de 40 años cansándolo, en 40 años molestándolo, causándole dolores y sufrimientos, porque él dejó mucho y no idolatramos a Moisés? Aquí cada uno debe de valorar lo que tenemos ahora. Moisés dejó a su familia. ¿Recuerdan? Yetro, después, Yitro, su suegro, le lleva a su esposa y a sus hijos. Dejó a su familia por ir a atender al pueblo de Israel. Y aun cuando llegaron, después murmuraron. Fue algo difícil, pero Moisés no guardó rencor. Moshe no guardó rencor. Él siempre estuvo dispuesto para atender al pueblo. Pero que el pueblo hubiera valorado esto y no hubieran tenido tanto dolor cuando él murió. Porque el dolor que tuvieron fue principalmente por culpa, por haber sido rebeldes. La culpabilidad los afectó. Según Flavio Josefo, el pueblo, lloró amargamente durante 30 días. ¿Pero sería por dolor o sería por culpabilidad? Estamos aprovechando, amados Sahim, lo que tenemos. Hoy tenemos, gracias al Eterno, un siervo de Yahweh, un profeta, que es nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Celorio, al cual bendecimos. No lo idolatramos, pero por sus frutos los conoceréis, para que el que lee entienda, ¿verdad? Estamos aprovechando todo lo que nos da el Eterno a través de él. Estamos aprovechando estos medios de comunicación, el WhatsApp, las redes sociales que hoy podemos tener, en el cual desde Japón, saludos, desde Islandia, saludos. Pueden comunicarse aquí como si estuviéramos junto a ellos. ¿Lo estamos aprovechando o estamos desaprovechándolo? ¿Estamos valorando a los siervos de Yahweh que él permite, que Yahweh él permitió que estén aquí para darnos un consejo? Lo estamos valorando allá, los Roim, los que tienen un Roe y los que no tienen un Roe, que hablan a la Keilah. ¿Estamos valorando esos consejos? Vamos a ver el Salmo 78. Esta parashá es mucho de exhortación a la obediencia. ¿Por qué? Porque Moisés les empieza a explicar las causas de la desobediencia. Salmo 78. Yo lo leo. Voy a leerlo desde el verso 1 y después voy a ir saltándome algunos versos. Salmo 78 dice: Escucha, pueblo mío, mi Torá. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las exaltaciones de Yahweh y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso la Torá en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le enseñaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Elohim su confianza, atención, y no se olviden de las obras de Elohim, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para Elohim con su espíritu. Qué tremendo. Ahora el 8. Vamos a ver del verso 8 en adelante. Permítanme un momento. Amén. Dice, voy a leer desde el 10. Dice: No guardaron el pacto de Elohim, ni quisieron andar en su Torá, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres. Hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Qué tremendo. Y luego vamos a leer el verso 32. Dice: Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Luego el verso 40 al 42. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Elohim y provocaban al Kadosh de Israel. No se acordaron de su mano el día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y vamos a terminar con el verso 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Elohim Altísimo, que es lo correcto, es al Todopoderoso. Pero ellos tentaron y enojaron al Elohim Todopoderoso, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, lo enojaron con sus lugares altos y les provocó a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Elohim y se enojó en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el Mishkan de Silo, la tienda que habitó entre los hombres. ¡Qué tremendo! La oportunidad que tenemos hoy, amados Sahim, no se va a volver a repetir. Cada Shabbat, cada miércoles nos conectamos con mucho gozo y amor al Eterno para estudiar su palabra. ¿Cómo son las palabras que recibes para ti? ¿Cómo son para mí? ¿Son de edificación? ¿Son de consolación?
¿Son de exhortación para mejorar algo o son de reproche porque seguimos haciendo las cosas mal? A muchos, a mí, me gustan los temas de crecimiento espiritual, como el que nos dio nuestro amado Roe el miércoles, que nos habló acerca de la empatía, de la compasión, ¿recuerdan? ¿Sí? Pero cuando se nos corrige, ¿queremos seguir escuchando? Porque es muy bonito y hay temas muy bonitos en el cual nos hablan de cualidades que podemos tener o que podemos desarrollar. Pero cuando estamos recibiendo una exhortación de algo que estamos haciendo mal, ¿la aceptamos o apartamos nuestro oído? Vamos a recordar esta cita, Proverbios 28. Vamos para allá, Proverbios 28, verso 9. Muchos ya se la saben, me interesa que la vean los nuevecitos. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominable. Es decir, él y su oración. Tenemos que escuchar las palabras de la bendita Torá todas. No solamente las rectas finales, no solamente los temas de los miércoles, no solamente todo, amados Sahim. Porque en todo vamos a encontrar algo que mejorar, algo que crecer, algo que nos va a ayudar a ser mejores y a no recibir palabras de reproche. Vamos a regresar a Deuteronomio, vamos a Devarim, vamos a la parasha nuevamente, Deuteronomio 1, en el verso 19, ¿sí? Deuteronomio 1, verso 19, yo lo leo. Dice, y salidos de Horeb anduvimos, está hablando acerca de los 2 espías, dice, y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y temible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Yahweh nuestro Elohim nos lo mandó, y caminamos hasta Cades Barnea. Bueno, los amorreos, amados Sahim, porque siempre se habla como estás en la tierra del amorreo. Los amorreos eran un pueblo terrible, eran seminómadas, no se quedaban en un solo lugar, sino que a veces iban vagando dentro de su territorio y atacando a otras poblaciones. Eran hábiles para la guerra y eran muy salvajes, porque como no sembraban, o sea, eran seminómadas, no se quedaban en una tierra para sembrarla, para cultivarla, no, sino que iban y robaban. Entonces, por eso siempre que en la Torah se menciona la tierra del amorreo, el pueblo como que se preocupa. Y también Yahweh lo recalca, estás en la tierra del amorreo. ¿Por qué? Porque Yahweh era quien los iba a entregar a los amorreos en manos de los hijos de Israel. Porque a pesar de que fueran experimentados en el uso de las armas, para Yahweh esto no es nada. ¿Quién puede resistirle? Por eso Moisés en esta parte les aclara que en esta tierra, con naciones tan fuertes, tan terribles como los amorreos, iba a ser entregada a ellos por Yahweh y que solamente tenían que tomarla. Sin embargo, lamentablemente el pueblo desconfió. Miren, vamos a leer Deuteronomio 1, versos del 20 al 21. Dice, entonces os dije, está hablando Moisés, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Yahweh, nuestro Elohim, nos da. O sea, no importa que sean amorreos, no se preocupen, eso el Eterno nos lo está dando a nosotros. Verso 21, mira, Yahweh tu Elohim te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Yahweh el Elohim de tus padres te ha dicho, y no temas ni desmayes. O sea, Moisés de inmediato les da ánimo, los anima, no se preocupen que sean amorreos, no va a pasar nada, todo va a estar bien, Yahweh nos va a ayudar. Sin embargo, el pueblo no creyó, no confió. ¿Y qué prefirieron? Como en el caso de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, a hacer las cosas a su modo. Y eso les trajo consecuencias. Vamos a leer el verso 22. Dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y dice Moisés, verso 23, y el dicho me pareció bien. O sea, no fue por causa del Eterno, no fue que el Eterno los enviara, no. Fue por causa del pueblo. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol, que Escol quiere decir racimo, y reconocieron la tierra. Nuevamente vemos cómo el pueblo insistió en querer cambiar los planes de Yahweh a sus propias ideas. Sin embargo, como lo vimos en el caso de Rubén y la media tribu de Manasés y Gad, esto les trajo consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues que los espías, la gente que fue, con excepción de Josué y Caleb, no estaba preparada. Y podían ser buenos guerreros, buenos para la supervivencia, buenos en muchas cosas,
pero no estaban preparados espiritualmente, porque el pueblo no lo estaba. Entonces, quisieron adaptar las cosas a su manera, convencieron a Moisés, y entonces enviaron personas, espías, que no estaban crecidos espiritualmente, y por lo tanto, esos espías testificaron contra la tierra. Verso 27. Desde el 26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh vuestro Elohim. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Yahweh nos aborrece? ¿Por qué nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? Ya ven, les tenían miedo. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Pero todo eso ya se los había adelantado Moisés, no era nuevo. Además, unos versos atrás, unos días atrás, les había dicho que eso Yahweh se los iba a dar. Solamente tenían que irlo a tomar. Pero bueno, analicemos. Nuevamente el pueblo se rebela, hablan mal de la tierra, de ahí surgió lo que la casa de Judá conoce como Tisha B'Av, el 9 de Av. Esto sucedió según los cálculos que ellos hicieron en este día y que posteriormente causaría el mismo pecado, porque el pueblo no dejó de pecar, la destrucción del primer y segundo templo en el mismo día. Nosotros no guardamos el ayuno de Tisha B'Av porque no está en la Torá. Sin embargo, bueno, coinciden las fechas del 9 de Av. Hoy, amados Sahim, estas palabras se repiten, porque estamos por entrar a la tierra prometida y tú, amado Aj, amada Jod, ustedes nuevecitos, amigos y amigas que nos visitan, tienen que salir de Babilonia, ¿sí? Tienen que dejar el pecado. ¿Ya salieron? Los que ya tienen tiempo estudiando Torah, los que ya se conectan desde hace tiempo, ¿ya salieron o no quieren escuchar? Y ponen 1000 pretextos para hacer las cosas. Yo le platicaba a nuestros amados Akenim que muchas veces cuando el Eterno les dice a alguien, sal, vete de donde estás, sal y ven a guardar mi Torah. Sal, deja eso, ven a obedecer mis mandamientos. Ponen muchos pretextos, pero ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a llegar? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo aquí? ¿Y cómo allá? Pero cuando están enamorados, cuando una persona está enamorada de lo que será su esposo o su esposa, dejan el trabajo, se apuran a hacer sus cosas, cumplen en esto, cumplen, pero lo importante es estar con el ser amado. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el Eterno? Cuando muchas veces las personas quieren conseguir cosas materiales y se van a otro país, no mandan su estufa, no mandan su cama por paquetería, ¿verdad? Se van con una mochila y a veces hasta lo que les quepa en la mochila, lo mínimo necesario, pero quieren llegar, quieren estar ahí en el país o en el lugar donde ellos piensan que van a conseguir lo que tienen. ¿Por qué entonces no hacemos lo mismo para el Eterno? ¿Por qué entonces para obedecer tardamos tanto? ¿Por qué todas esas personas que hacen esto por el amor de una persona, de su pareja, o por conseguir una residencia en un país, no sé, hablemos Europa, etcétera? ¿Por qué se van sin enviar espías? Y cuando el Eterno nos manda a hacer algo, queremos enviar espías. Esta parashá, amados Sahim, vuelvo a decirlo, no puede ser sino de exhortación para no cometer los mismos errores, para que crezcamos. Es una crítica constructiva de Moshe, porque el pueblo hasta el día de hoy sigue pensando que por sí mismo cada quien puede hacer lo que mejor le convenga, pero esto es un grave error. Vamos a leer aquí adelantito Deuteronomio 1, versos 34 al 36. Dice, ya estamos en el punto donde Yahweh castigó a Israel. Dice, oyó Yahweh la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Yahweh. También contra mí se airó Yahweh, dice Moisés, por vosotros, y me dijo, tampoco entrarás allá. Fíjense hasta dónde. El pueblo airó a Moisés y esto le costó a Moisés. De alguna manera, aunque Moisés fue responsable de sus acciones, fue provocado por el mal comportamiento del pueblo. La época más oscura del pueblo de Israel fue el tiempo de los jueces, porque se hicieron muchas cosas muy terribles. ¿Y por qué creen que fue así? Vamos a verlo. Vamos a Jueces, que adelantito, después de Josué, Jueces 17. ¿Por qué fue la época de los jueces?
la época más oscura. Ahorita lo vamos a ver. Jueces 17, yo leo del 1 al 6. Digo yo para que ustedes nada más anoten la cita, o si pueden ir a la cita en su Tanaj, lo hagan. Dice 17.1, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Fíjense, o sea, ya los hijos robaban a los padres en Israel, después de que habían cruzado el Jordán, después de que habían derrotado a las naciones, después de esto, después del otro. Dice, entonces la madre dijo, bendito seas de Yahweh, hijo mío. Y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Yahweh por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla, algo que estaba prohibido, y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. No podemos decir Cohen, ¿verdad? En aquellos días, mucha atención, aquí está la clave. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy es lo mismo, amados Ajim. Muchos que se dicen Ajim, que se dicen mesiánicos, piensan que pueden hacer las cosas como bien les parezca. No lo hagan así. Es tiempo de recapacitar. Estamos a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Cómo vamos a cruzar el Jordán? ¿Cómo vamos a cruzar el Jardín? Miren, esta parte es muy importante. Los espías fueron enviados porque el pueblo no confió en Yahweh, pero Yahweh siempre cumple sus promesas. Si ustedes, amados Ajim, a alguien entre la audiencia no ha confiado, sigue queriendo enviar espías, sigue queriendo hacer las cosas a su manera, a pesar de lo que ya hemos visto, es porque no confía en el Eterno, es porque no cree, y entonces lo que estudia no le ha servido. Es tiempo de corregir, porque Yahweh siempre cumple sus promesas. Estamos a unos pocos días de comenzar los 40 días de arrepentimiento. Los 40 días antes de llegar a Yom Kippur. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que depurar todo lo que hace falta y llegar a Yom Kippur, ya lo platicábamos en otra ocasión, con un compromiso mayor de orar más, de ayunar más, de exaltar más al Eterno, de servirle mejor, de creerle más. Yo he hablado con algunos Ajim y son Ajim y temen al Eterno, pero no se habían dado cuenta que no creen en el Eterno, que no confían en sus promesas. Entonces, ¿cómo son Kadoshim si no confían? Es que no se habían dado cuenta que todavía querían hacer las cosas a su manera. Y después de ministrarles, después de escuchar las ministraciones que nos da nuestro amado Roy, cuando se quitan el ego, dicen, sí, no había yo creído, estaba mal. Tal vez tú estés en una situación igual. Tal vez lees la Biblia, la estudias, pero no crees, todavía te da miedo dar el paso para salir de Babilonia, para hacer un cambio, para corregir esto, para apartarte de los incrédulos. Y todo eso es porque no confías y tal vez no te habías dado cuenta. Y dices que crees, pero no lo haces realmente. Tenemos al mismo tiempo que dejamos de ser rebeldes, confiar más en Yahweh, aprender a creer en Él, porque todo lo que tenemos es Él, al único que tenemos es a Él, a Yahshua HaMashiach. Nosotros no podemos sustentar nada. Por más vitaminas que tomemos, nada impide que no vayamos a enfermar. Ni siquiera podemos asegurar que mañana habrá alimento para toda la humanidad si no es que Yahweh lo permite, ¿verdad? Entonces, vamos a ir aquí atrás, vamos a Deuteronomio 2, verso 19, amados Ajim. Ya no seamos rebeldes. Si alguien todavía es rebelde y quería hacer las cosas a su manera y pide consejo y no hace caso al consejo, le dice un roe, así, no somos Moisés, nos falta mucho, pero el Eterno nos permite de alguna manera darles un consejo guiado por Él, dado por Yahweh. Moisés daba lo que Yahweh le daba, no daba su propia opinión. Entonces hay que tomarlo, amados Ajim. Deuteronomio 2, verso 19. Dice, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Y ustedes pueden leer Génesis 19, 38, donde está explicado que a ellos Yahweh les dio esa parte.
¿Por qué tomamos esta cita? ¿Por qué la puse aquí, amados Sahim? Porque si Yahweh a los que no eran parte del pueblo, como los hijos de Lot, les respetó su heredad, ¿cuánto más, amados, ustedes creen que nos va a respetar, que nos va a dar lo que Él prometió si nosotros somos fieles? Yahweh siempre cumple sus promesas. Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él le prometió a los hijos de Lot esta heredad y se las dio. Y ni siquiera aunque los hijos de Israel pudieran pasar y estar cerca para poder tomarla, que fuera una buena tierra, de antemano les advierte, no se metan. Yo ya les di eso, se los prometí, es de ellos. A Yahweh, a ti y a mí, ¿qué nos ha prometido? Eso es tuyo, es mío, si nosotros no pecamos y no somos rebeldes. Yahweh siempre cumple sus promesas. Vamos a ver estas citas, vamos hasta el final de la Torá. Apocalipsis 22. ¿Te estás gozando? Sí. Aleluya. Es tiempo de recapacitar. Siempre crezcamos en lo espiritual. Ahora, Yahweh cumple sus promesas. ¿Qué promesas, Roe? Vamos a ver estas. Apocalipsis 22, verso 7. Apocalipsis 22, 7. Dice, he aquí vengo pronto. Muy dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guárdalas, amado, guardémoslas todos. Verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Adón Yahshua. Esa es una promesa que se va a cumplir y que estamos así de que se cumpla. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Yahweh siempre cumple sus promesas y Él viene pronto. Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿cómo lo vamos a recibir? Roe, pero esto ya nos lo ha ministrado muchas veces. Sí, es que nunca vamos a dejar de buscar estar preparados para ello. Ahora, vamos a segunda de Pedro. ¿Qué promesas cumple Yahshua? Todas, 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 todas. Y una de ellas es que Él viene pronto. Segunda de Kefas, segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los versos 9 y 10. Fíjense, si yo lo repito es porque la Torah lo repite. Segunda de Kefas 3, 9 y 10. Dice, el Adón no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro Adón Yahshua podría haber venido en el Yom Teruah pasado, pero ¿qué habría pasado con los nuevecitos? Contigo, amado Aj, amada Jot, que acabas de entrar a los pactos. ¿Verdad que el Eterno es bueno? Sin embargo, no debemos nosotros de ser rebeldes y de hartarlo como hartamos a Moisés, ¿verdad? Como hartaron nuestros padres a Moisés con tantos problemas y quejas y esto y lo otro. Verso 10. Pero el día del Adón vendrá como ladrón en la noche. ¡Cuidado! Si están viendo este video ustedes que son nuevos, entren rápido a los pactos porque el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshecho y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Vamos aquí atrásito, segunda de Pedro 2, verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Tú estás rodeado de gente que no guarda Torah. Guárdate en santidad. Si así libró a Lot, y aquí es llamado justo, tú que guardas la Torah, tú que no quieres ser rebelde, que amas al Eterno, guárdate, y Él te librará de la nefanda conducta de los malvados. Vamos ahora a Primera de Juan. Vamos acá atrás. Primera de Juan. Vamos, bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a leer el capítulo 5. Perdón, aquí adelantito. Primera de Juan, capítulo 5, en los versos 2 al 4. Para todos que tengamos bien claro estas citas, es muy importante. En esto conocemos, Primera de Juan 5, 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Si esta cita nuestros padres la hubieran tenido en el desierto, se habrían ahorrado muchos problemas. Porque ellos reñían. Yahú 24. Vamos a Mateo 24, el fin, los últimos tiempos, Mateo 24. ¿Cuál es la finalidad de todo esto, Roe? ¿Por qué otra vez la exhortación? Porque Moshe así lo dijo, era una exhortación, una crítica constructiva, para que no nos olvidemos de las promesas, para que no olvidemos en qué tiempos estamos, para que no te duermas y que resuelvas todo rápido, amado. Aleluya. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Recuerden que una de las señales de la venida de Yahshua es la apostasía, que no seamos tú ni yo parte de ella, no, de ninguna manera. Josué 1, vamos para allá, aleluya. Josué, libro de Josué, bendito es Yahshua Mashiach 1, verso 7. Solamente esfuérzate, aleluya, ánimo, ánimo. Nada de rebelión, amados Sahim, ya basta, ya hicimos airar a Moshe, el hombre más manso sobre la tierra. Ya no iremos a nuestro Roe, a tu Roe, a los Roim, a los Akenim, a tu hermano, al que te ministra. No, vamos a guardar todos bien la santidad. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó, dice Yahweh. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Aleluya! Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Amados Sahim, podríamos continuar. Hay muchas citas todavía, pero quiero recalcar, remarcar mucho esto. Yahweh viene pronto. Él lo dijo y así será. Él no tarda. Él quiere un pueblo obediente. Ya no nos va a enviar nuevamente a Moisés, sino vendrá Elías, ¿verdad? Sí, los dos testigos, benditos Yahshua Mashiach. Él no envió al Moisés que habría de venir, sino al Elías que habría de venir. Aleluya. El que le entienda, el que oye, tiene para oído para oír, oiga. No envió a Moisés. ¿Por qué? Porque el Eterno no va a tolerar que sigamos siendo un pueblo rebelde, que haya rebeliones en el pueblo. Nosotros, los que amamos al Eterno, los que le servimos, no somos rebeldes. Ustedes, amados Sahim, díganme, piénsenlo. ¿Somos obedientes? ¿O todavía hay pleitos y disensiones, abusan unos de otros? Si tú ves que alguien abusa de un hermano, abre la boca. Levítico 5:1, no seas partícipe de pecados ajenos. Si tú ves que alguien es malo en la congregación, que no está bien, apártate de él, apártate de él. Ya no manden espías, ya no mandemos espías para querer adivinar, no es que no lo puedo decir de otra forma, para querer conocer a lo que el Eterno nos está dicho, que Él nos está diciendo, que Él nos dará. ¿Cuántas veces no te dice el Eterno, sal de ese lugar, sal de ese trabajo, sal de esa ciudad, sal de ese país y ve a este lado? Y tú quieres mandar espías como para saber, a ver si lo que el Eterno te está diciendo que hagas es bueno. Oiga, Roy, yo me gustaría como que tratar de conocer allá, ver esto y lo otro. ¿Cuántos pretextos has puesto para no obedecer rápido? ¿Cuántos? Si cuando estabas enamorado, cuando tenías tu novio, antes de que no conocías Torah, y después tu esposo, no dejabas tu trabajo, te salías rápido. A muchos, inclusive hoy, ya no es eso, ¿verdad? Pero muchos su familia se oponía, no, yo no quiero que estés con esa persona, y dejaban hasta la familia con tal de irse con la persona que, entre comillas, ellos amaban. ¿Cuánto más si Yahweh, el Todopoderoso, te está diciendo que dejes algo? ¿Por qué te tardas tanto? La única forma de que nosotros seamos bendecidos es guardar la Torah. Vamos al Salmo 37. Tienes miedo, te preocupa, quieres mandar espías, pero es que yo quisiera saber si eso. Mejor haz teshuvá, porque eso quiere decir que no le crees al Eterno. Eso quiere decir que no le crees al Eterno. Pero si tú le crees, y ya te vas a quitar, amado amada Jod, esa mala costumbre de querer enviar espías, de querer adelantarte a lo que Yahweh te está diciendo que hagas, entonces toma estas palabras. Salmo 37, vamos a leer desde el verso 3 al 11. Confía en Yahweh y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Yahweh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahweh tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia, atención, como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Yahweh y espera en Él. No mandes espías. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. Voy a volverlo a leerlo. Voy a volverlo a leer. Guarda silencio ante Yahweh y espera en Él.
No te alteres con el motivo del hombre que prospera en su camino, porque el hombre hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahweh, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de shalom. Luego podemos continuar. Este salmo es largo. Puedes leerlo, léanlo completo. Vamos a leer ahora el verso 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Yahweh son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Yahweh sostiene su mano. Atención, atención, Kadoshim, ánimo. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene compasión y presta y su descendencia es para bendición. Vamos a regresar a la parashá y vamos concluyendo, amados Sahim. Vamos de regreso a Deuteronomio 3, en la parte final de la parashá, ¿verdad? Aleluya. Ustedes pueden leer, a lo mejor en su Biblia, en su Tanaj, dice Israel derrota a Og, rey de Basán. Ya les platicaba que todas estas naciones, y lo hemos leído, eran terribles, eran naciones fuertes, que les gustaba la guerra, que les gustaba el mal, eran perversos. Y entonces los israelitas se sintieron chiquitos, pero es que los que iban a pelear no eran ellos, era Yahweh. Y entonces enviaron espías, y entonces fueron rebeldes, y entonces una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y hasta el día de hoy en Jerusalén, ustedes saben, amados Sahim, que hay desfiles que no le agradan al Eterno, se sigue desobedeciendo la Torah. Pero nosotros, amados Sahim, ustedes, para gloria del Eterno, yo, somos parte de una profecía y somos parte de un pueblo que el Eterno mismo levantó. Ya no somos parte de la descendencia de todos los que estuvieron en Jerusalén por siempre, sino somos aquellos que, a pesar de que fuimos dispersos entre las naciones, de manera particular y especial, Yahweh fue a buscarnos a ti y a mí. Sin embargo, muchas veces no nos hemos comportado a la altura de lo que decimos que somos, y han sido rebeldes, han sido duros, y han caído y han sido expulsados y echados fuera del pueblo. Muchos, no me atrevo a decir cuántos porque no lo sé, pero son muchísimos. Y esto tiene ya que estar en su etapa final, porque Yahshua viene pronto y viene por una novia. Las palabras, la Torá ya está escrita. Tú puedes adelantarte y empezar a leer y a leer y a leer, y poco a poco, conforme vayan pasando estos últimos Shabbatot, lo iremos aprendiendo, lo iremos repasando, si hay alguna duda que tengan. Primeramente el Eterno. Pero lejos de tener las palabras en el papel, hoy toca escribirlas en nuestro corazón. Porque muchos leen la Biblia, muchos la leen, y yo he hablado con algunos, y algunos la leen, pero no la entienden, porque piensan que están bien y sus acciones demuestran otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por qué nuestros padres que no criticamos no pudieron cumplir la Torá una y otra y otra y otra vez? ¿Por qué no la escribieron en su corazón? ¿Cómo se escribe la Torá en el corazón, Roe? ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Obedece a Yahweh por amor y no por temor. Pon a Yahweh en el lugar que Él se merece, sobre tu vida, sobre todas tus decisiones. Dale a Yahweh el lugar que Él tiene por ser el creador de los cielos y la tierra, y dale a Yahweh el lugar que Él tiene también para contigo, porque Él primero te amó y después te limpió, y entre millares y millones de personas mejores que tú y que yo, nos buscó. ¿Cómo entonces nosotros vamos a ser malagradecidos y no devolverle al Eterno en agradecimiento, en amor, y por ese amor no fallarle todo lo que Él ha hecho por nosotros? No podemos nosotros retribuirle porque de Él es todo, nuestra vida es de Él, pero sí podemos escribir la Torá de nuestro corazón, y la Torá se escribe con amor. Cuando tú estabas enamorado y te decía tu esposo o tu esposa, no me gusta el chocolate, no le regalabas chocolates, ¿verdad? No lo hacías. Aleluya. Bueno, si Yahweh te dice, a mí no me gusta el pecado, aborrezco al pecado, ¿por qué seguir pecando? Si Yahweh te ha dicho, sal de ese lugar, cambia esto, corrige lo otro, ¿por qué te has tardado tanto?
¿Recibirás palabras de reproche o quieres recibir palabras de ánimo, como las que vimos? Yo vengo pronto, aleluya, yo vengo pronto. Bendito es Yahshua HaMashiach. Amados Sahim, este libro es así, son palabras de reproche de Yahweh a los hijos de Moisés, a los hijos de Israel, para corregir, para modificar, para cambiar. Y cada año repetimos toda la Torah. ¿Por qué? Para seguir corrigiendo, para seguir en santificación. Así que Kadoshim, ánimo, ánimo, hoy tenemos una decisión que tomar. Vamos a mejorar, vamos a crecer, vamos a dedicarle más tiempo a lo espiritual. Vamos a dejar de enviar espías. A lo mejor te habías sentido un poquito débil en lo espiritual, tú que guardas la santidad, y tenías miedo, tenías incertidumbre. No te preocupes, todo el tiempo, y lo vamos a repasar ahora, Yahweh les dijo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y lo vimos en el Salmo 37, encomienda a Yahweh tu camino y todo saldrá bien para los Kadoshim. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ánimo, ánimo, ánimo. Vamos a seguir adelante todos. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Vamos a exaltar al Eterno. Bendito es Él. Bendito es el Abba Kadosh. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Es que bendito es Él. Nos ha bendecido mucho. Ya una reflexión última. Si ustedes leen el capítulo 2 y el capítulo 3, donde termina la parashá, termina rememorando las batallas que Yahweh les ayudó a vencer a los hijos de Israel. Yo he hablado con muchos de ustedes y me han contado muchas cosas muy hermosas, testimonios tremendos. Bueno, ahora ese testimonio, guárdalo en tu corazón y cada vez que sientas que te falta fuerza, recuerda que Yahweh te ha sacado 1 y 1000 veces de 1000 cosas, a ti y a mí. Y entonces decimos, Abba, ciertamente me estaba yo distrayendo, tú estás conmigo y seguiré adelante. Bendito es Yahshua HaMashiach. Amados Sahim, vamos a hacer una tefilá, cierren su Biblia, cierren su Tanaj, y vamos a darle gracias al Eterno por esta preciosa parashá. Levanten sus manos, amados Sahim. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Abba, por habernos hablado. Ciertamente, Abba Kadosh, estas palabras que Moisés heredó a los hijos de Israel, son de bendición para nosotros, porque hoy sabemos, Abba Kadosh, que estamos en el tiempo de corregir todo y entrar con gozo, con alegría y llenos de tu bendito Ruach HaKodesh a tu tierra, que es el reino de los cielos, la tierra prometida, la herencia que tú nos has dado por ser parte de Israel. Padre, por favor, síguenos hablando y síguenos ministrando. Ayuda a mis hermanos a que todo lo que ellos no han sabido, no han podido o inclusive no habían querido corregir, hoy hagan arrepentimiento y cambien, bendito Elohim de Israel. Abba, porque perfecto solo eres tú, pero nosotros queremos perfeccionarnos para cada día agradarte más. Bendice una vez más, te pedimos a todos los siervos, Abba Kadosh, que tú has puesto, a todos los Roim, a los Akenim, Abba Kadosh, y ayúdanos a todos como pueblo de una y otra forma a hacer bendición para ellos y a ser Ejad, uno como tú eres uno. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Bendito es el Abba Kadosh. Ahora sí, con gozo y con ánimo, vamos a exaltar con la siguiente jalel. Recuerden, tenemos todos los derechos para poderlas transmitir, así que vamos a exaltar al Eterno. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya.